La violencia es un flagelo de nuestro tiempo y desafortunadamente es algo que la sociedad mexicana conoce de cerca. Por eso hablaremos hoy de la institución de asistencia privada de Chihuahua llamada Sociedad Sin Violencia, que da apoyo terapéutico apoyando a la sociedad en temas de prevención y erradicación de la violencia, así como de la promoción de la salud emocional. El estado de Chihuahua se ha caracterizado por ser uno de los más violentos del país, debido a los altos índices de violencia que se presentan en sus distintas formas, como el crimen organizado, extorsión, agresiones verbales, físicas y hasta emocionales, por lo que la población está inmersa en ese contexto, en donde el conflicto se hace presente en cualquier ámbito de su vida. Para frenar esto, existen organizaciones que se interesan en fomentar una sociedad libre. Tal es el caso de Sociedad Sin Violencia IAP, que brinda atención psicológica a personas receptoras y generadoras de violencia en Chihuahua. Promueve la prevención de esta mediante pláticas, talleres, conferencias, implementación de prácticas de paz y métodos alternos de resolución de conflictos en la comunidad, en conjunto con la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, así como el impulso a la creación de centros de atención integral que trabajen con los receptores y generadores de violencia. Soy Philip y en Sociedad Sin Violencia generamos espacios de diversidad, respeto y paz. Hola, soy Alejandra, fundadora y directora de Sociedad Sin Violencia. Nosotros nos dedicamos a la prevención, dando pláticas, talleres, conferencias y diversas prácticas y programas orientados a la paz y a la construcción de sociedades igualitarias. Sociedad Sin Violencia IAP tiene como objeto social difundir un mensaje de igualdad y respeto entre hombres y mujeres en las escuelas, la familia y espacios públicos y privados, logrando así la recuperación de los valores fundamentales de la sociedad y una sana convivencia entre los miembros de la misma, dando especial atención a los sectores más vulnerables, específicamente en aquellas áreas donde exista mayor incidencia de violencia o factores que puedan provocar. En dicha organización se les habla de los derechos humanos, de valores, de la construcción de paz, de la no violencia y de la mediación como una herramienta para la prevención de la violencia. Soy parte de Sociedad Sin Violencia porque creo que es muy importante implementar los valores en la juventud. Soy Daisy, soy parte de Sociedad Sin Violencia porque creo en la necesidad de fomentar una cultura de paz. Alejandra Guerrero, fundadora de dicha organización, junto con sus colaboradores, asisten a las escuelas para fomentar en los niños la comunicación y la mediación en la resolución de conflictos de manera pacífica. Sociedad Sin Violencia pretende que los niños se apropien de estas herramientas para ayudarlos a prevenir situaciones de conflicto en la escuela y también a lo largo de su vida. Aprender a expresar sus emociones y expresarse asertivamente abonan en el camino. Esta organización brinda terapia psicológica a personas que pasaron por violencia o la están viviendo. Dan talleres, hacen foros para las personas usuarias con el objetivo de visibilizar los actos de violencia para trabajar en la prevención y la erradicación de la misma. En las escuelas utilizan el cuento Rita la Tortuga como una herramienta para dar a entender a los más pequeños, de primero a tercero de primaria, que no deben normalizar la violencia y que el diálogo puede ser la mejor solución. El cuento da inicio con Rita, una tortuga que no sabe controlar muy bien sus emociones, casi siempre está enojada, tiene problemas en la escuela y tiene dificultad para convivir con sus compañeros y compañeras. Un día decide cambiar y se encuentra con una tortuga sabia que le enseña a frenarse, respirar y expresar sus emociones, lo que provoca que su vida cambie. Los niños comprenden muy bien el mensaje del cuento Rita la Tortuga y además los maestros también necesitan conocer las herramientas adecuadas para enfrentar y prevenir las situaciones de violencia que se presenten en los alumnos, como el diálogo, la empatía y el acompañamiento para así saber cómo reparar el daño, asumir responsabilidades y transformar el conflicto en algo positivo. Es una organización que surge hace casi 10 años por iniciativa de amigas, ¿no? de un grupo de amigas, de estar hablando de estos temas que nos interesaban desde nuestras profesiones, de la psicología, la antropología, la educación, etc. Y decidimos crear esta organización de la forma más casual, en un café, platicando y pensando en qué podíamos hacer nosotras y aportar a nuestra comunidad. Y así fue como se nos ocurrió crear una organización. Yo creo que lo más importante siempre es identificar el concepto de la violencia, porque justo como se ha abordado mucho últimamente, para muchas personas ya todo es violencia, ¿no? Y para otras personas nada es violencia. La violencia es toda acción que alguien ejerce para lastimar a alguien más y tiene ciertas características. Una de estas particularidades es
que es asimétrica, es decir, las dos partes no están en la misma posición, una tiene una posición de poder regularmente y la otra no. Una de esas partes suele estar molesta, gritar, y la otra asustada y no tener el espacio para expresar. Entonces, desde ahí ya vamos definiendo que es muy diferente a un conflicto, ¿no? En un conflicto donde ambas partes tengan la misma posibilidad de abordar el tema, cuando es violencia no, es asimétrica, es lo principal. Otra de las características es que las personas que la viven sienten miedo, a diferencia de un conflicto, ¿no? Donde ambas partes pueden estar molestas, pero en la violencia siempre una de las partes tiene miedo. Es una cuestión de desigualdad y desventaja entre las partes involucradas. Entonces, desde ese punto de vista podemos saber que cuando alguien está violentando a otra persona, siempre va a ser una situación de poder, en algún sentido a veces puede ser económico, puede ser de jerarquía en un espacio, en una familia, etcétera, pero también con las características de que asuste o genere miedo en la otra persona, y siempre es con toda la intención de hacerlo. A diferencia a lo mejor de un conflicto, un malentendido, donde yo no sabía que tal situación podía lastimar a alguien, en la violencia se sabe. Esa es la principal característica. Los grupos más vulnerables a la violencia en realidad podemos ser todas las personas, pero sí hay algunos grupos que yo diría que ya están vulnerados. Es mujeres, ¿no? Por estos temas de desigualdad de género, pero también niños, niñas y adolescentes. Pedí ayuda en lo que fue DIF municipal, en la cual me cerraron las puertas. Me pedían que yo regresara con mi agresor y de hecho pues regresé varias veces porque él iba a casa de mis papás, me iba a traer y pues a golpes pues me tenía que regresar. Si yo me hubiera quedado ahí donde me cerraron las puertas y no estuviera decidido, a lo mejor hasta ahorita no estuviera yo contando lo que estoy contando ahorita, estuviera yo muerta. Me controlaba absolutamente todo y constantemente pues él ya se drogaba y me golpeaba a mí y a mi hijo. Cuando ya tuve la oportunidad un día, decidí escaparme. 15 días estuve planeando. Cuando logro escaparme con mi niño, acudo a ese lugar. Yo pedí que si había un lugar para quedarme esa noche. Yo no sabía, la verdad, que existía este tipo de asociación. El grupo así como tal de hombres, claro que también pueden vivir distintos tipos de violencias, pero regularmente no es la misma violencia que la violencia de género. Regularmente son violencia entre otro tipo de grupos o violencias laborales, pero es diferente a la que se ejerce sobre las mujeres. Pero también hay otros grupos en particular, ¿no?, que ya se tienen que abordar desde otro enfoque más social, como las personas con algún tipo de discapacidad o las personas con diversidad funcional, ¿no?, y también personas de comunidades indígenas, por esta situación de estar en desventaja en ciertos aspectos, por ejemplo, en acceso a servicios, en acceso a educación, etc. Entonces, todas las personas podemos ser muy vulnerables a la violencia. De hecho, una violencia social que se viva en las calles, que se viva en una comunidad, va a afectar absolutamente a todas las personas. Hablar sobre violencias. En general, a la gente nos da mucho miedo. Incluso algo que nosotros vemos de forma muy cotidiana son personas que cuando hablan de violencia no dicen violencia, dicen una otra palabra, dicen conflicto, la situación que vivimos, pero no les gusta decir violencia, nos da mucho miedo. Entonces, principalmente tendríamos que quitarnos el miedo de hablar de violencias, tendríamos también que estudiar sobre estos temas. Por ejemplo, eso solo creemos que existe un tipo de violencia y no violencias como tal, ¿no? Una serie de actos que pueden violentar. Creo que lo importante también es hacer esta reflexión de no nada más de cuando yo soy la persona vulnerada, sino cuando yo he ejercido violencia sobre otras personas. Y yo creo que principalmente empezaríamos por ahí, abordando estos temas, hablando de ellos, que no nos dé miedo y saber que la violencia siempre va a perjudicar absolutamente a todas las personas. Es muy importante hablar de la violencia para saber cómo enfrentarla. Acérquense a esta institución.